Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Tras la confirmación del gobierno de haber conseguido un alivio en el pago de la deuda externa con el Banco de Desarrollo de China, el presidente Lenín Moreno se pronunció a inicios de mes, calificando a la renegociación como histórica, pues también se reprogramó las obligaciones con el país asiático. Sin embargo, muchos expertos han cuestionado este tipo de acuerdo al que se llegó con los tenedores de bono. ¿Fue un éxito la renegociación? Fausto Herrera, exministro de Finanzas, se encuentra en Punto Noticias, primera emisión, para analizar el tema. 8 de la mañana con 42 minutos. Saludamos al economista Fausto Herrera. Economista Herrera, buenos días, bienvenido. Le acompañamos en esta entrevista a Alexis Moncayo, quien les habla, Licenia Espinel. El gobierno ha decidido ampliar hasta el 1 de septiembre próximo el canje de bonos por los nuevos títulos. Los tenedores deben pronunciarse si están de acuerdo hasta el próximo 20 de agosto, es decir, esta semana, y es necesario que el 51% respalde este pedido. ¿Cómo entender ahora este nuevo plazo fijado por el gobierno nacional? Economista Herrera, nuevamente bienvenido, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Buenos días con todos los escuchas. A ver, ¿cómo entender esto? Es porque el gobierno nacional prometió a los tenedores tener un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Y al parecer el Fondo Monetario Internacional no aceptó las condiciones que le impone, que le está diciendo el Ecuador, o no está dentro de sus planes las metas que le propuso el gobierno ecuatoriano. Por consiguiente, el gobierno ecuatoriano necesita más tiempo para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esas son las cosas no financieras que están detrás de una renegociación de deuda, ¿no? Y una cosa no jurídica o jurídica, que es que para que esto se cierre tiene que haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los ciudadanos en este país deben estar absolutamente atentos a lo que pueda pasar en los próximos días. Yo le sigo siempre en Twitter al economista Fausto Herrera, y digamos las previsiones son preocupantes, ¿no? Nos decía, ojo, porque si no hubo la concreción de este acuerdo con el fondo, lo que quiere decir es que el fondo probablemente al Ecuador le estaría presionando para que acelere determinadas políticas de ajuste que todavía no se han implementado. Entonces, quizás uno podría colegir de aquello que se viene, no sé, si el incremento de los combustibles, más personas que salgan del sector público, o la venta de activos del Estado entre gallos y medianoche, como está sucediendo con el Banco del Pacífico, que va a ser vendido de manera ultra secreta. Economista, buenos días. Buenos días. Alexis, efectivamente, la receta ya la conocemos. Ese es o aumento ingresos, bajo gastos, privatizo las cosas, flexibilización laboral, y obviamente la lista la estuvo cumpliendo el gobierno durante estos meses de pandemia, pero parece que para el Fondo Monetario no fue suficiente, y por eso debemos estar muy atentos a lo que nuevamente le ofrece el gobierno al Fondo Monetario, y en este caso puede ser más medidas de ajuste, ¿no? Y en una situación tal como está la economía, con una previsión, el Banco Central dice que vamos a crecer 8.5, la CEPAL dice que 9.8 y el propio Fondo Monetario 11%, debemos estar muy atentos a las medidas que puedan tomar en el futuro. Es muy preocupante porque obviamente muchas de estas medidas del recetario Fondo Monetarista son medidas recesivas y pueden perjudicar más aún la precaria situación económica de todos los ecuatorianos. Y es importante también esto que el gobierno no ha tomado las medidas que es proteger a la población ecuatoriana económicamente por bienestar social, que también daría un respiro a la situación económica de las familias ecuatorianas. Por eso hay que estar muy atentos. Me preocupa también las privatizaciones que la quieren hacer, dada la situación y la coyuntura económica, por el riesgo país que tiene este momento el Ecuador. El precio de venta de muchos de los activos del Estado ecuatoriano puede ser muy, muy, muy lesivo para el Ecuador. Absolutamente todos. Hablo, por ejemplo, en este caso específicamente del Banco del Pacífico, que está vinculado con el sector financiero, pero lo mismo podría suceder quizás con las hidroeléctricas o con otro tipo de
proyectos estratégicos, economista? Sí, Alexis, el punto es que cuando uno tiene, cuando se valora esos activos, son inversamente proporcionales al riesgo país. Es decir, si el riesgo país es muy alto, el valor presente de esos activos, de los flujos futuros del país, son descontados a una tasa muy alta, por lo cual da un precio muy bajo de esos activos. Es decir, sí, si bien lo puedo vender, pero lo estoy vendiendo a, como dice el dicho popular, a precio de gallina enferma, cuando realmente esos flujos que puede dar ese negocio son mucho más altos. Y hay que estar muy atentos a eso porque se puede estar dilapidando el patrimonio nacional. Y sucede con todos, puede ser de un hidroeléctrico, un banco o hasta cualquier activo que tenga inversores internacionales. Economista Herrera, el hecho de que el gobierno pida más plazo a los acreedores para cerrar el canje del bonus mientras negocie este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica que esta tan anunciada renegociación exitosa todavía no se concreta. No se concreta cuando haya el famoso canje de bonos, es decir, que los tenedores de bonos den los bonos viejos al Ecuador y Ecuador emite unos nuevos bonos y se haga el canje completo de la emisión. Para eso hay algunas acciones previas que no sabemos los ecuatorianos, que nunca se nos dijo, y una de ellas es que el Fondo Monetario Internacional firme un acuerdo con el gobierno ecuatoriano. Hay otras que tampoco no sabemos y las sabremos cuando se hagan público lo que se llama el indenture de los bonos, es decir, el contrato de la deuda pública nueva ecuatoriana. ¿Qué gana el gobierno, economista Fausto Herrera, exministro de Finanzas con quien estamos dialogando? ¿Qué gana el gobierno haciendo estos anuncios grandilocuentes, con bombos y platillos, de los cuales los grandes medios y los analistas de Twitter se hacen eco, hablando de los beneficios que tendría el país? ¿Ganan tiempo? ¿Ganan presionar a los mercados? ¿Qué es lo que gana el gobierno haciendo estos anuncios, generando falsas expectativas en una sociedad y en un país que ve, digamos, con mucha negatividad el futuro más próximo? No por ende todas las encuestas dicen que el estado de ánimo de los ecuatorianos está por el suelo. A ver, Alexis, yo no entiendo hacer estos anuncios tan pomposos, porque realmente, si bien esta renegociación puede ayudar a un poco bajar la presión de las finanzas públicas, el beneficio para los ecuatorianos directamente o coyunturalmente es cero. O sea, realmente no le va a cambiar la situación al ecuatoriano promedio. Entonces, yo creo que es solamente para tratar de autoconvencerse de que está haciendo alguna cosa, pero realmente la percepción del ecuatoriano común no va a cambiar para nada. Y también es importante, una renegociación se hubiera sido exitosa completamente si es que el Ecuador pueda retornar rápidamente o se pueda buscar nuevo financiamiento. Si no se puede buscar buen financiamiento, nos baja la presión de pagos, pero no tenemos acceso a nuevo financiamiento que en este momento es más necesario para el país. Nuevamente, no sé por qué lo hacen, me imagino que es un poco para tratar de solventar ese 8% o esos números bajos de credibilidad del gobierno para decir que algo está haciendo. Pero en la práctica no se va a ver reflejado fuertemente en la economía en el corto plazo. Economista Herrera, usted hace un momento mencionaba los riesgos, los peligros a los que nos enfrentamos, entre ellos las privatizaciones, y del lado del gobierno se anuncia que para el próximo 17 de septiembre se lanzará ya el proceso de licitación para que una empresa privada se haga cargo de la administración y manejo de la refinería de Esmeraldas. Con esto sí, el gobierno tendría listo este cronograma para que la mayor planta refinadora del país pase a manos de un operador privado. ¿Qué decir respecto a esto? ¿Qué beneficio traerá esto al país o qué perjuicio le traerá esto a los ecuatorianos? A ver, toda inversión externa es buena en el corto plazo, pero si hay inversión. Si no es una inversión que venga en el corto plazo, es decir, si no se pone el dinero líquido y espero que con los recursos que voy generando, voy invirtiendo, es un negocio más que no beneficia al país realmente. Hay que estar muy de acuerdo cómo va a cerrarse la situación. Precisamente yo no estaría de acuerdo, tendríamos que luchar para que eso no pase, y el gobierno no tiene la legitimidad de utilizar todavía, faltando menos de 9 meses para que acabe este gobierno, de utilizar los activos del Estado que se ha hecho. Si bien había muchos errores que se podían haber corregido en la refinería de Esmeraldas, la refinería de Esmeraldas estuvo incrementando su producción hasta el 2000
18 perfectamente cuando comenzó a no hacer las reparaciones que se tenía y cayó su producción en el año 2019. Una refinería que en el año 2017 decía que iban a explotar, pero trabajaba perfectamente. Eso le decía, nunca explotó finalmente la refinería. Esa es otra de las fake news que nos vendió el gobierno actual, ¿no? Bueno, de esas tenemos un montón de fake news desde el 2017, tengo yo colección. Como las grietas en Coca-Cola Sinclair. Como las grietas de Coca-Cola Sinclair, el sobreendeudamiento, el país que tiene sobreimpuestos, que está colapsada, que no hay mesa servida, que no estábamos creciendo, un etcétera, etcétera, de pura mentira. O los famosos 14,000 millones de deuda de inversión extranjera que iban a conseguir y iban a venir en los próximos años, que no llegó nunca. Economista, ¿cuáles son las perspectivas económicas reales, ¿no? Reales, tanto del análisis que hacen los multilaterales como otros organismos regionales como la CEPAL, y como los hace usted, que también es un especialista en materia económica y un académico que maneja muy bien los temas? 2021, ¿qué previsiones le presentan al país, y el cierre de este 2020, cómo se presenta para un Ecuador que además va a vivir una coyuntura especial? Estamos en medio de una emergencia sanitaria, de una crisis profunda en materia de salud y además en etapa preelectoral. A ver, en el 2021 la mayoría de multilaterales dice que va a haber un efecto en V, que se llama, de crecimiento. Es decir, yo caí tanto, que el próximo año voy a crecer, pero voy a crecer no al nivel del año anterior, sino a un nivel mucho más bajo, pero es un rebote bastante fuerte. Hay algunos analistas que dicen que eso efectivamente no se va a dar, que va a ser una recuperación un poquito menos rápida, pero eso dependerá mucho de la política económica que efectúe el gobierno. Esto es como, pongamos un símil de un motor de combustión interna. Es un motor que ha bajado sus revoluciones y está ahogándose. El ahogándose significa de que no hay suficiente gasolina, no hay suficiente aire que entra al motor para que se reactive. Y el sector privado no va a ser suficiente para arrancar nuevamente ese motor. Yo no he conocido un plan con una desaceleración económica mundial que no haga una intervención fuerte del Estado. Lo hizo Estados Unidos en la década de los 30 con el New Deal de Roosevelt. Lo continuó durante toda esa década y se convirtió en potencia mundial. Lo hizo con la Gran Depresión. Lo hizo la Europa con la época de posguerra y con el famoso Plan Marshall. Lo hizo después de los 90 con la crisis de los asiáticos. Nuevamente el Estado entró a una intervención fuerte. Y para reactivar y que ese motor arranque nuevamente se necesita una intervención fuerte del Estado. Pensar que el sector privado lo haga nos tomará una década más para que arranque el motor. Entonces es importante, dependiendo de las políticas públicas que realiza. Yo ya no confío en las políticas públicas que realice este gobierno, sino en lo que el próximo gobierno dé la suficiente confianza y la credibilidad para tener un programa y una política económica que mejore las expectativas de la gente y que funcione la economía nuevamente. Pero para eso no hay mano invisible. La mano invisible es de la política pública y los objetivos de un programa de gobierno. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Estamos conversando con el exministro de Finanzas, Fausto Herrera, economista Herrera. El último reporte del INEC muestra un verdadero desastre en el mercado laboral ecuatoriano. Entre diciembre del año pasado, del 2019, y junio de este año, el desempleo aumentó del 3.8% al 13.3% de la población económicamente activa. Esto es más de 1 millón de personas que están sin empleo, la peor cifra que se registra en los últimos 30 años. ¿Usted cree que esto, en lo que le resta a la actual administración gubernamental, se pueda revertir? ¿Y qué debería hacer el nuevo gobierno? Como usted dice, las soluciones ya ahora están en manos del nuevo gobierno para cambiar esta realidad que sin duda es dramática por la que atraviesan los ecuatorianos. A ver, la cifra es bastante dramática. No es fácil revertir automáticamente dadas las condiciones actuales, pero lo que se tiene que hacer es mantener un programa social mínimo para que las familias tengan un sistema de subsistencia y que se maneja la economía. Pero el gobierno no lo está haciendo. Una renta básica. Una renta básica, un sistema de protección social, de salud y de protección a la familia mínimo hecho por el Estado. Quizás ahí la pregunta, economista, perdón, para que concrete nada más la idea es, ¿de dónde se financia eso? Porque digo, a mí la idea me encanta, lo han hecho otros países,
Creo que España fue uno de los primeros en la etapa de mitad de la pandemia que empezó a hablar del tema, pero ¿de dónde se financia eso? Hay formas de hacerlo. Obviamente, la primera sería, y lo habíamos propuesto nosotros como bloque de la Revolución Ciudadana, un impuesto a los grandes patrimonios del Estado como un shock fuerte, pero también se tiene que activar lo que se denomina la política monetaria. Una política monetaria en dolarización, todos los países lo hacen, lo haríamos nosotros, pero tendríamos que tomar las ciertas políticas que no son convenientes para los que mantienen en el poder al gobierno actual, que es una protección del sector externo, es decir, una protección a las importaciones y a la salida de capitales. Porque yo puedo inyectar dólares vía Banco Central para que la gente tenga cómo alimentarse, tenga cómo cubrir sus necesidades básicas, pero tienen que utilizar y consumir bienes y servicios ecuatorianos. Mientras no salga ese dólar de la economía, vamos a estar bien y va a crecer la economía. Y para eso hay varias alternativas. La política monetaria moderna da muchas alternativas, pero nuevamente, para hacer eso, rompe cierta política económica que ha sido una común denominador durante este año. Libertad para salida de dólares y libertad de importación, porque es un gobierno que se basa o que tiene a sus grandes aportantes a los importadores y a los banqueros, ¿no? ¿Y cómo se sostiene la dolarización así, con la salida de dólares? Ese es el punto. Nos han puesto en una situación muy frágil. El Estado, que era el gran traidor de divisas, digan lo que digan, es el principal exportador del petróleo y era el que traía por deuda pública los grandes dólares para que el sector privado saque esos dólares en los últimos 3 años. No hubo esa protección, no quedaron las obras, no quedó el desarrollo sistémico en el país. Pero más allá de eso, lo importante aquí, y esto esté muy claro para que la ciudadanía me entienda, lo importante acá es que la gente tenga capacidad de consumo, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esa capacidad de consumo? ¿Para qué? Porque las empresas viven de las ventas, ¿ya? Las ventas es lo que aumenta la producción, aumenta los servicios que pueda dar. Si no hay ventas, si no hay producción, no hay quien me compre, en otras palabras, no voy a aumentar la producción, tampoco voy a contratar. Entonces, lo importante es aumentar el consumo de la población. Cuando aumento el consumo de la población, yo lo que estoy haciendo es reactivando la economía. Las empresas no es que contratan porque son altruistas, contratan personas porque necesitan personas. ¿Y cuando necesitan personas? Cuando necesitan trabajadores. Necesitan cuando aumentan las ventas o aumentan la producción. Si no aumentan la producción, no hay ventas, no va a contratar a nadie. Entonces, la política debe estar permanentemente como objetivo aumentar el consumo y las ventas de la población. Si no, entramos en un círculo vicioso, pernicioso. Menos trabajadores, menos ventas, menos empresas, quiebra. Y no arrancamos como Herrera, rápidamente le pregunto yo, este gobierno se quejó al inicio de que la anterior administración no le dejó la mesa servida. ¿Este le va a dejar la mesa servida al nuevo gobierno? ¿Con qué cifras va a entregar este gobierno, su administración al que viene? Bueno, con cifras de decrecimiento del 10%, atrasos del gobierno de aproximadamente 6 puntos del PIB, deuda pública del 70%, 65-70%. Bueno, si él se quejaba de que no se había dejado la mesa servida, esto es sin mesa, ni siquiera casa. O sea, no va a haber, y más allá del gobierno que gane, el gobierno que gane va a entrar a administrar ruinas sin activos, si seguimos así en ese punto. Y es muy difícil. Mi situación, más allá del gobierno que pueda ganar en el 2021, debemos poner todos el hombro para tener una política consolidada que sea en objetivo del país para sacar adelante el país. Se nos va terminando el tiempo, economista Fausto Herrera. Yo no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarle a usted sobre lo que hoy a las 10 de la mañana será público. La conformación del binomio de la Revolución Ciudadana. Va a estar como número 2 el expresidente Rafael Correa y como número 1 Andrés Arauz, que fue su compañero en el gabinete ministerial en el gobierno anterior. ¿Cuál es su opinión, su criterio político también sobre la conformación de este gabinete que a muchos les ha tomado por sorpresa, ¿no? Bueno, Andrés, un gran cuadro joven de la Revolución Ciudadana, trabajó con nosotros en el Frente Económico, muchas de sus ideas fueron aplicadas. Creo que es un cuadro que necesita el Ecuador, necesita una política
fuerte, salirnos del cajón de la política ortodoxa y buscar políticas cuyo objetivo sea el crecimiento del Ecuador. Políticamente me parece que esto consolida más aún el movimiento Revolución Ciudadana, poniendo un cuadro joven, renovado, de las bases, bien formado, y vamos a ver cómo el pateo del tablero electoral funciona en las próximas encuestas. Hay que buscar realmente cómo afectó la instrucción agresiva de Andrés dentro del sitial político. Creo que esto fortalece más aún la Revolución Ciudadana y da una luz de esperanza para el 2021, que se puede hacer y que podamos tener nuevamente un país que apunte al desarrollo, ¿no? Muchísimas gracias. Para mí es un gusto haber estado con ustedes y pueblo ecuatoriano, a trabajar. Va a ser duro los próximos meses, pero hay esperanza para el futuro. Somos generadores de información. Punto Noticias.